Buenos días, hermanas y hermanos. Hoy la palabra de Dios nos enseña que podemos confiar plenamente en Cristo, porque para Él nada es imposible, y si tenemos a Él, nada debemos temer. Con la esperanza puesta en Dios, iniciemos nuestra celebración cantando. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, al comenzar la Eucaristía, reconocemos humildemente nuestros pecados y nos sentimos solidarios con la humanidad pecadora y pedimos perdón a Dios por todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cus.
¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decían. ¿No habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde de que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto, el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vayan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo en la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron, y el Señor les dijo, escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión. Le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam se cubrió de lepra, quedando blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés, por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros el pecado que hemos cometido por necedad. No permitas que ella sea como el aborto, que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne. Moisés invocó al Señor diciendo, te ruego, Dios, que la sanes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací. Pecador me concibió mi madre. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. Aleluya, 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 aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Aleluya, 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 aleluya,
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro les respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo y comenzaba a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar los reconoció, difundió la noticia por los alrededores, y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aspirar a tener una relación plena y privilegiada con Dios es un deseo lícito. Pero envidiar a los que han logrado ser amigos de Dios no es bueno. Nos cuesta mucho a los seres humanos alegrarnos con el bien del hermano. El pecado ha dejado en nosotros esa herida de la incapacidad para alegrarnos con los bienes del hermano. Y sentimos envidia cuando el hermano lo vemos que progresa más que nosotros. La consecuencia es que envidiamos al que tiene más, incluso al que tiene más cualidades o más dones espirituales. Y esto es lo que sucedió en el caso de María y de Aarón, que hablan contra Moisés por envidia. Y María recibe una enfermedad de la piel, seguramente la lepra. Y Moisés mismo es el que intercedió a Dios para ella la curación y el perdón de su pecado. La intercesión. Moisés, hombre bueno, hombre humilde, ora por ella, a pesar de que ella había estado hablando mal contra él. Debemos acostumbrarnos a vivir esa dimensión intercesora de nuestra fe. En la Eucaristía comenzamos siempre reconociéndonos una comunidad pecadora. Pero pedimos perdón no solo por los pecados individuales, pedimos perdón por los pecados de todos, por los pecados de la humanidad entera. En el Yo Confieso decimos: por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Pedimos la intercesión de la comunidad por nuestros pecados y nosotros al mismo tiempo intercedemos también por los demás. Intercedemos por toda la humanidad. Los cristianos intercedemos por el pecado de la humanidad, lo cual quiere decir que tenemos que tener un corazón compasivo, misericordioso, como el que hoy nos enseña Moisés. Después hemos escuchado el texto del Evangelio de hoy y tantas situaciones de nuestra vida pueden ser comparadas a ese miedo de los discípulos en la barca ante lo desconocido. Los discípulos temen, creen ver un fantasma y tienen miedo. Y nosotros tenemos tantos miedos también en la vida. Dice el texto, los discípulos viéndolo andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Lo desconocido nos da miedo. Vivimos muchos miedos ante una enfermedad, ante la muerte, ante lo que no controlamos, ante las injusticias, al mal, tenemos miedo al mal que nos pueden hacer, a lo que nos desagrada, a lo que nos decepciona de pronto en la vida. Tantos temores hay en nuestra vida. ¿Cuáles son los tuyos, tus miedos, tus temores en este momento? Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ante nuestros miedos tenemos que escuchar esta palabra del Señor, soy yo, no tengan miedo. Es una palabra que echa el miedo de nosotros, expulsa el miedo y nos da paz. La vida puede estar dominada y dirigida por el miedo o por la paz que da la fe en Cristo. ¿Qué es lo que dirige tu vida? ¿El miedo o la paz que da la fe en Cristo? Esto es un don, esa paz ante los miedos. Es un don que hay que pedir, una actitud que hay que practicar, poniéndonos tiempo ante Jesús, poniendo ante Él todos nuestros miedos, hasta sentir la paz en Él. Y después Pedro nos da una lección. Él se lanza al agua, sin miedo, pero después le entró miedo y se hundió. Y es que la vida de seguimiento de Cristo pasa siempre por diferentes etapas. Y pasa también por la prueba, pasa por momentos difíciles. En la vida del seguimiento, en la misión que tenemos como cristianos en la vida, llegan momentos difíciles, momentos en los que somos presa del miedo, en los que de nuevo dudamos, tal vez nos lanzamos al agua con valentía, pero nos llegan las dudas, nos llegan los miedos. La duda acompaña la vida de fe y el riesgo que asumimos en el seguimiento de Cristo. Siempre nos acompaña la duda, la fe y la duda, las dos caras de la moneda. Siempre caminan con nosotros, fe y duda. Al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse. Llegan momentos difíciles, pero Pedro gritó, Señor, sálvame. Pedro gritó en nuestros momentos de duda, en nuestros momentos difíciles, tenemos que gritarle al Señor, Señor, sálvame. Hay que acudir al Señor. Hay quien ante las pruebas solo sabe tirar la toalla, sucumbe, se cansa, no se agarra a Cristo y se hunde ineludiblemente. Hay quien no puede superar la prueba, porque la prueba es superior a la poca fuerza que tiene.
Hay cristianos débiles, que no soportan las pruebas de la vida, de poca fe. Ante las pruebas entran en crisis y echan a correr y simplemente no dan más. Jesús enseguida extendió la mano, lo agarró y le dijo: ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Y nos lo dice también a nosotros, en esos momentos difíciles de nuestra vida. ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? ¿A quién nos agarraremos en esos momentos? A Jesús y solo a Él, el único que puede sacarnos de esas situaciones de prueba que llegan en nuestra vida. Hermanos, agarrados a Cristo, salimos fortalecidos en la fe de las pruebas de la vida. No hay otra que agarrarnos a Cristo. La prueba del dolor nos fortalece y nos une a Cristo. Y sentimos con más fuerza aún en los momentos difíciles la mano de Cristo agarrándonos. Quien no ha pasado por esta experiencia de la prueba y de agarrarse a Cristo y sentir su mano sacándole de ese momento difícil, nunca será persona de fe. Agarrémonos a Cristo en los momentos difíciles de nuestra vida. Queridos hermanos, oremos al Señor con fe, con confianza en Él. Por los niños huérfanos y por aquellos niños que viven en la calle, para que en las dificultades puedan sentir la presencia amorosa de Dios Padre. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por los adultos mayores, sobre todo por aquellos que se encuentran solos, para que siempre tengan personas que se preocupen de ellas y puedan sentir la presencia y el amor de Dios Padre en sus vidas. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las personas perseguidas injustamente, para que encuentren consuelo y paz en nuestro Señor Jesucristo, y que los causantes de este dolor ennoblezcan su corazón y puedan convertirse. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la vida religiosa y sacerdotal, para que sigan dándose por el reino de Dios y continúen siendo fieles a la vocación a la que han sido llamados. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestros hermanos de la comunidad de Iquique, que están en la formación inicial y estos días están de retiro espiritual. Pidamos para ellos la asistencia del Espíritu Santo, que los acompañe, que les ayude a vivir un verdadero encuentro con Jesús. Pidamos por el Padre Julio, que les está acompañando en este retiro, para que el Señor le dé sabiduría, le ilumine. Por ellos oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por el matrimonio de Jorge Calderón Pacheco y Nilda Ruth Zavala, que celebran 53 años como matrimonio, para que el Señor renueve en ellos el amor, les dé su bendición. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Y pidamos salud para nuestros hermanos enfermos: Isabel Cornejo Toro, Teresa Araya Fuentes, Aarón Apasa Catarí, Paulo Barreiro, Concepción Laura Salas, Lidia Ramos Lequipe, Alberto Gutiérrez Ramos, Fabiola Gutiérrez Ramos, Norca Gutiérrez Ramos, Patricia Gutiérrez Ramos, Elisa Filomena Valencia, Nicolás Mamani, Nieves Machaca.
Por ellos oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por nuestros hermanos difuntos, Kevin Vino, Ángel Prada y almas del purgatorio, para que los acoja el Señor en el gozo de la vida eterna, oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, las plegarias que te presentamos con fe. Concédenos todo esto que te hemos pedido y lo que sabes que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al Señor te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, santo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión,
voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Giovanni, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Kevin Vino, Ángel Prada, almas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y como intercesores que somos ante Dios por la humanidad entera, oramos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador,
Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con la alegría de la fraternidad, de sentirnos hermanos, nos damos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En el mundo hay muchos caminos, pero solo uno que lleva al amor, el de aquel que dio su vida por nosotros, por librarnos de la angustia y el dolor. Por él voy gritando su palabra, que es palabra de vida y de ilusión, que es palabra que libera lo oprimido, anunciándoles a Dios libertador. Jesús es la verdad, el camino y la paz. Él es la vida. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Después de alimentarnos de la palabra del Señor, encomendémosle nuestras actividades diarias y fiémonos de la ayuda de Dios.
quien siempre nos dará su mano cuando vacilemos. Recibamos juntos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, vayan con la paz del Señor. Demos gracias a Dios.